Buenas noches, hoy estamos de noche aquí con ustedes a través de Tiempo de Dios por el canal Vida TV. Bueno, qué hermoso es conocer de los profetas. En este caso quiero hablarles de un profeta interesante, el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel es uno de los profetas visionarios más tremendos de la Biblia. Es un profeta que le habló a la nación israelita cuando estaba en cautividad. Trabajo fuerte para un profeta, porque siempre nos gustaría dar una palabra de aliento, una palabra poderosa, una palabra en tiempos de refrigerio, pero dar una palabra en tiempos de soledad, en tiempos de crisis, en tiempos de destierro, es fuerte. Y así le tocó al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel se caracteriza por tener visiones majestuosas y tremendas. Es un profeta visionario. Dentro de los profetas de la Biblia del Antiguo Testamento hay algunos profetas visionarios que ven más allá en el espíritu, que Dios les revela y ellos pueden ver con sus ojos espirituales las cosas del mundo espiritual y aún en el mundo natural. Dios se la mostraba al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel está hablando en su libro a la nación judía en cautividad, pero al mismo tiempo que hay un tono fuerte para hablarle de la invasión babilónica que vendría sobre ellos y destruiría el templo y destruiría las murallas y destruiría la nación israelita. Sin embargo, a partir del capítulo 47, el profeta comienza a hablarles de algo diferente. Desde el 37 habla de que hay la necesidad de que el Espíritu soplaría, iba a soplar para poner un ejército en pie. El Espíritu Santo llegando y soplando y levantando un cuerpo muerto. Pero en el capítulo 47 el profeta Ezequiel comienza a hablar de la necesidad del pueblo de recibir esas aguas internas, esas aguas de sanidad que sanearían la nación, sanearían el pueblo, traerían sanidad a sus vidas como nación, como familia, como pueblo, y les llevaría a una experiencia más profunda en el espíritu. El profeta Ezequiel al mismo tiempo nos está hablando a nosotros, porque la palabra del Señor, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es para todo creyente, no importa el lugar donde se encuentre. La palabra es una. Y no es solo para el pueblo judío, sino para nosotros, que somos la gentilidad, salvados por la gracia y añadidos o adjuntados al olivo principal, por la gracia de Dios. Así que el profeta Ezequiel trae una palabra poderosa acerca de la necesidad del pueblo de recibir sanidad, de sumergirse en las profundidades del espíritu, del crecimiento espiritual de la nación, de pasar de ser un bebé espiritual a un hombre maduro o una nación madura para Dios. Y de eso quiero hablarles en esta noche. En esta noche quiero hablarles acerca de la necesidad de sumergirnos en su presencia, de navegar, de profundizar más, de no quedarnos solamente en las orillas. El profeta Ezequiel tiene una visión profunda y tremenda. Y la visión es que él ve un santuario, una casa, un templo, y que de ese templo comienzan a levantarse, a surgir desde el interior de esa casa aguas, profundas aguas. Bueno, no solamente es el santuario de arriba, sino el santuario de acá. Él veía, ¿verdad?, una casa y que de esa casa comienzan a brotar aguas. Pero las aguas no se quedan solamente en el interior, sino que las aguas salen hacia afuera. Porque nunca nada se puede quedar solo en el interior, aunque Dios siempre comienza en el interior de tu vida. Siempre Dios comienza trabajando en el interior de nuestros corazones, en el interior de nuestro vientre espiritual, en el interior de nuestro pensamiento. Comienza a trabajar en las áreas internas para luego de una manera sobrenatural sacar, ¿verdad?, al mundo externo lo que Él ha estado haciendo en nuestra vida interior. Es hermoso porque el santuario lo podemos comparar y la Biblia lo compara con nuestro templo. Nosotros somos la casa del Dios viviente. Nosotros somos el templo de Dios.
la casa donde Dios habita, la morada, el tabernáculo, ¿verdad? Andante, como aquel tabernáculo que andaba por el desierto y era un tabernáculo peregrino. No tenía un lugar, pudiéramos decir, logístico, de decir aquí se queda para siempre. Era un tabernáculo como una casa de campaña andante. Así es el pueblo de Dios. Es peregrino en esta tierra. Es una casa de campaña andante. No estamos para quedarnos, ¿verdad? Solamente en un lugar, sino que la iglesia se mueve. La iglesia es un templo. La iglesia es una casa viva, un cuerpo. No es algo inerte, no es una estructura cerrada, rígida, estable. La iglesia tiene muchas veces que entender que debe salir del intramurismo religioso en que a veces nos metemos, ¿verdad? Solamente metido dentro y salir afuera y llevar esas aguas salutíferas, esas aguas de sanidad, desde adentro hacia afuera, porque hay muchos que están sedientos, muchos que están enfermos y necesitan esas aguas de vida. Bueno, Jesús siempre comienza por el interior. En el gran día de la fiesta de los tabernáculos, después que terminó la semana de esa gran fiesta, sí era en la época de Jesús, una semana completa para celebrar el día o la semana de los tabernáculos. ¿Y qué celebraban en esa semana? Bueno, sencillamente ese tabernáculo caminando a través del desierto y cómo Dios lo llevó en jornadas tras jornadas, donde la presencia de Dios les acompañaba y les visitaba con su gloria gloriosa. Ese tabernáculo del Señor. Ahí estaba celebrando Jesús esa semana, porque hasta el día de hoy los judíos celebran ese día o esa semana. Pues déjame decirles algo, en el gran día final de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se paró en medio del pueblo, después que habían comido y bebido, estaban felices porque estaban satisfechos. Sin embargo, Jesús dice algo poderoso en Juan 7:37 y dice, en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. O sea, todo comienza en el interior, porque la alegría, el gozo del Señor, la experiencia con Dios comienza adentro. Cuando vemos algo externo o alguien que tiene una apariencia exterior es pura religión, puro legalismo, pura tradición. Pero cuando el Señor toca verdaderamente a una vida con esas aguas poderosas y salutíferas, ¿verdad? Esas aguas se convierten en un mar poderoso, en un río violento para la sequedad del corazón humano. Por eso Juan 4:13 y también Jesús se sentó un día con una mujer samaritana. Y esta mujer, aunque fue a buscar agua a un pozo, estaba carente de vida. Ella misma necesitaba el agua viva, el agua interior. Aunque fue a buscar agua a un pozo, su cántaro genuino, ella misma, su templo, su casa, estaba vacía. Ella necesitaba el agua viva. Por eso Jesús le dijo a esta mujer, cualquiera que bebiere de esta agua, mujer, se refería al agua del pozo que ella ahí había ido a buscar, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Oh, mujer, es lo que Jesús le está diciendo. Tú necesitas esas aguas salutíferas, aguas de sanidad, aguas de vida, aguas de gozo. Bueno, el profeta Ezequiel está viendo eso, que las aguas comenzaron en la casa, en el interior, pero las aguas salen hacia afuera. De pronto, en esta visión, él está en el espíritu. Él está contemplando todo este panorama, esta visión gloriosa de lo que Dios le está mostrando. Y de pronto él ve que las aguas salen por la puerta hacia afuera de la casa. Y que de pronto aparece en la escena un varón. Dice en el versículo 47:3 del libro de Ezequiel, el profeta, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Aparece un varón en la escena. No dice un ángel, un varón.
pudiera ser quizás lo que se conoce en teología como una teofanía, una presentación del Cristo preencarnado, porque Dios siempre ha sido. Cristo siempre ha sido, Él es eterno, ¿ok? Él puede manifestarse cuando Él quiera. Él se manifestó en Belén, se manifestó en esta tierra, pero Él se manifestó también desde el principio. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, el eterno, el gran yo soy. Así que Él puede presentarse cuando Él quiera. Aquí lo vemos como un varón, posiblemente en una teofanía, en una presentación del Cristo preencarnado. Y lo vimos presentándose con una vara de medir, un cordel en su mano para medir. Bueno, Dios es el único que puede medir la espiritualidad de cada ser humano. Dios es el único que puede medir tu corazón. Dios es el único que puede medir tus pensamientos. Dios es el único que tiene la autoridad, el poder para escudriñar lo más secreto que pueda haber en el corazón humano. Y aquí aparece el varón con una vara de medir. Y dice que midió 1000 codos de agua. Estamos hablando porque el agua está saliendo de la casa y él mide 1000 codos de agua. Y las aguas estaban llegando hasta los tobillos. 1000 codos son 500 metros de agua. Y ya las aguas estaban llegando hasta los tobillos. ¿Qué significa esto? Bueno, en los niveles espirituales, Dios quiere que, ¿verdad?, crezcamos. Dios quiere llevarnos de nivel a nivel a nivel. Él quiere que aprendamos a sumergirnos en su presencia, que aprendamos a disfrutar su presencia, que aprendamos a venir con esas aguas que salen, ¿verdad?, de la misma presencia de Dios, a mojarnos en ella. Bueno, el agua hasta los tobillos, eso me hace recordar cuando yo era niña. Yo nací en Cuba y en Cuba hay muchas playas y nosotros teníamos una pequeña casa en la playa. Y recuerdo que siempre mi tía, mi mamá, mi prima y todos nos íbamos para la playa. Y los niños normalmente cuando llegan a la playa, ¿verdad? Ellos no profundizan, ellos no entran porque a veces tienen ciertos temores y se quedan en la orilla y juegan con la arena y juegan con el agua que viene y chapoletean un poco ahí y se acercan y cuando las olas vienen así de pronto impetuosas, ellos corren y corren. Eso nos pasaba a nosotras y nosotros los niños cuando éramos pequeños. Queríamos chapoletear en el agua y no hay nada de errado con chapoletear. Yo creo que todo creyente nunca puede perder esa sencillez de la niñez. Todo creyente tiene que aprender a chapoletear porque el Señor nos quiere llevar en esta primera etapa, esta etapa de conocimiento, esta etapa de niño o de niña en el Señor, esta etapa en que conocemos a Cristo y quizás no lo conocemos todo o tenemos temor meternos en las grandes profundidades, ¿verdad? Pero chapoleteamos. Nos gozamos con el Señor. Nunca pierda eso, querido hermano, hermana y amigo. Nunca pierda el gozo de esa niñez, la sencillez de venir al Evangelio y ser un niño en la presencia de Dios. Dice la palabra que si no somos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Así que no pierda la alegría, el gozo, ¿verdad? El jugar, el chapoletear, porque ese es el primer nivel espiritual, pero eso nunca lo debemos perder. Aunque el Señor no quiere que nos quedemos solo en ese nivel espiritual. Dios no quiere que nos quedemos en el ABC del Evangelio. Pablo habla de la leche espiritual. Dice, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales. Todavía están tomando leche. Todavía están en el principio de la vida cristiana, en ese nivel espiritual de niños. Pero yo quisiera, lo que Pablo estaba deseando en una de sus cartas, que ustedes crecieran para que comieran comida sólida. Bueno, esos son los niveles espirituales, los cuales debemos crecer. Debemos ir creciendo hasta sumergirnos en su presencia. Bueno, el varón de Dios en el 47:4 dice así, midió otros 1000, siguió midiendo el varón de Dios, como el agua seguía subiendo, que había salido del santuario, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, hasta las rodillas. ¡Qué tremendo! Las rodillas. Bueno, las rodillas nos hablan de arrepentimiento. Las rodillas nos hablan de quebrantamiento, de doblarnos ante Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si el Señor está dispuesto cuando hay un genuino arrepentimiento, cuando doblamos rodillas delante de Él, toda rodilla se doblará delante del Señor, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aún los grandes en este mundo, los gobiernos, las personas aún más multimillonarias un día van a tener que doblar rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así que cuando el agua nos llega a las rodillas, esto significa que el Señor es ese nivel espiritual, es ese crecimiento espiritual donde hemos entendido la necesidad de la oración, la necesidad de humillarnos, la necesidad del arrepentimiento, la necesidad de venir delante de Dios, porque si oramos, Él perdona nuestras iniquidades y sana nuestra tierra. Puede sanar nuestra familia, puede sanar nuestra finanza, puede sanar nuestros cuerpos, pero tenemos que venir en un genuino arrepentimiento. Hoy no queremos doblar rodillas. Hoy las personas prefieren tener una actitud altanera y soberbia de que todo lo pueden, de que todo lo pueden resolver, y no quieren venir delante del Señor con un corazón humilde. Así que le llegó el agua hasta las rodillas, 500 metros más de agua. El agua seguía subiendo, un nuevo nivel espiritual. El Señor te lleva del nivel de la niñez, del conocimiento del ABC del Evangelio, a un conocimiento de la necesidad de venir a un arrepentimiento, a doblar rodillas. Y Él te va a ir tocando con sus aguas salutíferas, te va a ir tocando con sus aguas de sanidad, con sus aguas de gozo, a medida que tú profundizas en las cosas del Señor. Continúa el varón y dice que midió luego otros mil codos más, 500 metros más de agua. Estamos hablando de 1500 metros de agua en este momento. Y dice la palabra, me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. ¿Qué significan los lomos? Los lomos, o sea, hasta aquí me cubre los lomos, me cubre el corazón, casi me llega hasta el mismo cuello el agua. O sea, el agua ha crecido. El Señor comienza a trabajar en esas áreas de cargas, a quitarme de los lomos las pesadeces. Vengan a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. A veces estamos cargados, hermanos, de tanto trabajo. A veces tenemos muchas preocupaciones. A veces los lomos nos pesan y estamos cargando cargas que no debemos llevar. A veces las cargas nuestras y otras veces las cargas que otros nos añaden a nosotros. Debemos liberarnos de esas cargas. Debemos soltar esas cargas. Por eso el Señor da fortaleza al cansado. Y al que no tiene ninguna fuerza, el Señor lo fortalece. El Señor nos toca el corazón. Estas son las aguas, ¿verdad? Esa cantidad de agua nos llega al corazón. Es donde Dios empieza a trabajar en esas áreas almáticas, en esas áreas sentimentales, emocionales. Ahí llega el Señor y va trabajando con nosotros y sacando cargas, porque las aguas siempre son salutíferas. Un nuevo nivel espiritual, un nuevo nivel espiritual. Ahora, hay algo con este nivel espiritual, aunque aparentemente estamos casi que, ¿verdad?, sumergidos en la presencia de Dios, no es así. No es así. La cabeza todavía está a flote. La cabeza todavía está afuera. Todavía los pies están en control. Nosotros tenemos los pies plantados en la arena o plantados en las rocas del río o plantados en la arena del mar. Todavía estamos nosotros en control. Todavía nuestros pensamientos quieren dirigir nuestras acciones. Todavía nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Todavía queremos tener el control, ¿verdad? Porque no queremos salir de la zona confortable. ¿Qué les parece? Nos da temor lanzarnos por la fe a cosas mayores. Mira, mientras nos encontramos en un lugar seguro, que nadie nos puede mover de ahí, donde no tenemos que lanzarnos a cosas nuevas, desconocidas, donde el agua nos va a llevar e impulsar, nosotros nos sentimos bien.
en la zona confortable, pero el Señor a veces nos mueve la zona confortable, porque queremos nosotros tener el control y no le damos el control al Señor. Pero el Señor dice, yo quiero tener el total control de tu vida. Yo quiero que te sumerjas totalmente en dependencia, totalmente sumergido en mi presencia. Dios quería llevar a la nación de Israel a una dependencia total. Dios quería llevar a la nación de Israel a través del profeta Ezequiel, quería llevarlo a profundidades mayores, a que conocieran las grandezas del Espíritu, a que se dejaran llevar y guiar por el poder de Dios, a que recibieran sanidad para su dolor, para su amargura, ¿verdad? Que estaban teniendo por este cautiverio tan terrible. A veces el Señor tiene que quitarnos ese cautiverio. Tenemos lomos atados, corazones atados, y el Señor nos quiere sacar de ese cautiverio. Quiere que nos soltemos completamente en una total dependencia a Dios. Bueno, escuchen bien lo que pasó. En el 47:5 de Ezequiel, midió otros 1000 el varón. O sea, estamos hablando ya de 500 metros más de agua, 2000 metros de agua. Ya no hay nadie que se pueda tener en pie. Ya no hay zona confortable. Ya no hay agarrarme a algo. Ahora es una total dependencia de Dios. Ahora tengo que sumergirme, ahora tengo que nadar, ahora tengo que dejarme llevar por la corriente, ahora tengo que dejarme llevar por el poder del Espíritu, ahora tengo que confiar, una plena confianza. Eso es lo que Dios está requiriendo de cada uno de nosotros. Quizás ese negocio que tú tengas temor lanzarte, el Señor te dice hoy, no tengas temor, lánzate. Quizás esa salida que tengas que hacer y todavía la estás pensando, el Señor hoy te dice, sal, porque tengo una puerta abierta. Aguas salutíferas se moverán a tu favor y te llevarán a donde menos tú lo imaginas. Oh, muévete de la zona confortable, muévete de los lugares de temores, de inseguridades, al lugar de la confianza, de la dependencia total en Dios. Suéltate para que veas cómo Dios va a hacer cosas tremendas contigo. No agarres, no te sujetes a las cosas del pasado, porque Dios tiene nuevas cosas para ti. Así que el varón midió y dice que era ya un río que yo no podía pasar, dice el profeta. Si el profeta está mirando la visión, él se ve como un partícipe, un protagonista, como parte de la misma visión, y dice que no podía pasar, ya no podía estar fijo en una posición porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Le dijo el Señor a Ezequiel. Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Ahora comienza el Señor a mostrarle algo sobrenatural. Cuando nosotros nos lanzamos en fe, miren lo sobrenatural de Dios que va a ocurrir. Mira, el varón de Dios comienza, el Espíritu Santo mismo comienza a mostrarle a Ezequiel esto. Miren qué interesante. En el versículo 7, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Empieza a haber un cambio de panorama, algo diferente. Le empieza a mostrar vida, le empieza a mostrar verdor, le empieza a mostrar esperanza. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar, escuchan bien, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrar en este río. Qué poderoso. Estas aguas salutíferas, estas aguas que habían crecido, un nuevo nivel espiritual, un nivel de dependencia, de confianza, de seguridad, donde el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida, de tu casa, de tu negocio, de tus proyectos, de tu ministerio, donde tú dejas a Dios en dependencia, en fe, que Él haga por ti, que Él te lleve, que Él te muestre el camino. Comienza el panorama a cambiar. Y una de las cosas interesantes que ocurre aquí es que esas aguas salutíferas de salud, de sanidad, llegaron al Arabá. ¿Qué es el Arabá?
¿Qué es el mar Arabá? Bueno, el mar Arabá dice que descendieron al Arabá y que entradas en el Arabá, las aguas recibieron sanidad. O sea, las aguas no estaban bien en el Arabá. ¿Qué es el Arabá? El Arabá no es nada más y nada menos que el Mar Muerto. ¿Qué les parece? Yo tuve la oportunidad de estar en ese lugar, en el Mar Muerto. El Mar Muerto está rodeado de desierto. El Mar Muerto lo dice la propia palabra, Mar Muerto. ¿Por qué? Porque no hay vida animal, no hay fauna, no hay flora en el Mar Muerto. No lo hay para nada. Es más, el Mar Muerto tiene un porciento de salinidad tan alto, 25% de salinidad sus aguas. Ahí no puede vivir animal ninguno. Y no solamente 25% de salinidad sus aguas, sino también hay más de 21 minerales en las aguas del Mar Muerto. Usted entra al Mar Muerto y usted flota, literalmente flota. Es como un aceite viscoso. Usted no se hunde, usted queda flotando en el Mar Muerto. Algo interesantísimo. El Mar Muerto es el punto más bajo, más profundo del planeta. Está a 400 metros por debajo del nivel de la tierra, del nivel del mar, perdón, del nivel del mar, 400 metros por debajo del nivel del mar. Imagínense ustedes el punto más profundo y más bajo del planeta. Y ahí llegaron las aguas salutíferas a ese lugar rodeado de un desierto. Por cierto, déjenme decirles algo interesante. Hay 3 ríos que confluyen, que desembocan en el Mar Muerto, pero ahí se quedan porque no tienen salida. Todo lo que llega al Mar Muerto se muere. Todo lo que llega, 3 ríos y ahí se quedan. No tienen salida, no hay vida, no hay un fluir en ese río. Está estático. Y por cierto, se está secando en algunas partes de sus orillas actualmente. Interesante, interesante. Sin embargo, el profeta en la visión está mirando que las aguas salutíferas, él nadando en esas aguas, en esas profundidades, sumergido en las aguas de Dios, va por esos ríos entran al Arabá, al Mar Muerto, y el Mar Muerto cobra vida, es sanado, porque todo lo muerto alrededor tuyo puede cobrar vida. El mundo está muerto. El mundo está como el Arabá, como el Mar Muerto, en los puntos más bajos, más profundos de la tierra. El mundo está así, desolado. En el mundo no hay vida. Así como el Mar Muerto, que no puede habitar ni flora ni fauna, no hay vida. De igual manera, el mundo está en esa condición. Pero cuando las aguas salutíferas, cuando tú te mueves bajo las aguas poderosas de Dios, tú te mueves en fe, ¿sabes qué? Dios puede hacer algo en tu comunidad, en tu entorno, a través de ti, en ti primeramente y a través de ti, en ti con ese santuario, ese templo inundado por esas aguas maravillosas que van a salir de ti, también como salen del santuario de Dios. Las aguas para tocarte a ti, de igual manera tú eres un santuario, un templo, y van a salir de ti también para tocar a otros. Hay mucha gente muerta, hay mucha desolación afuera, hay mucha mentira, hay mucha falta de verdad, hay mucha oscuridad en el mundo. El mundo está en estos momentos en el pico de su mayor, no de altura, de su mayor profundidad. Un pico que va hacia abajo como un iceberg, no hacia arriba, sino hacia abajo, en el pico de su mayor profundidad y tiniebla. Así estaba el Arabá. Pero qué interesante que las aguas llegaron al punto y cambiaron. Y dice en el 47:9 que toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos 2 ríos, vivirá. ¡Qué poderoso! Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas. Está hablando del Arabá, del Mar Muerto, donde actualmente no hay ni un pez. Pero mire lo que es el poder de la fe. Mira lo que Dios le está mostrando al profeta Ezequiel. Ezequiel está mirando en el espíritu el cambio que se puede producir por un mover del espíritu. El mundo está así ahora,
pero puede haber un avivamiento, un poder moviéndose a través de la iglesia, aguas que cambien, que traigan sanidad a lo enfermo, a lo podrido, a lo corrupto, a lo insípido, a lo que está en el punto más bajo. Ahí puede llegar el poder de Dios y yo lo creo, que viene un gran avivamiento sobre la iglesia y que Dios va a usar la iglesia poderosamente en estos tiempos como portadora de su gloria. Vamos a ser testigos de la gloria de Dios, vamos a ser portadores de la gloria de Dios y vamos a ser testigos oculares, portadores oculares también de la gloria de Dios. Así que poderoso, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrar en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Nenglaín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. O sea, el mar Mediterráneo. Mira que el mar Mediterráneo tiene peces hermosos porque es muy vivo, muy verdad, muy fructífero. Sin embargo, dice la palabra que por haber entrado las aguas salutíferas, el poder de Dios en medio del oscuro, en medio de lo que no tiene vida, en medio de los puntos más bajos, en medio de un lugar donde está rodeado de desierto, ahí el poder de Dios va a llegar. Niveles espirituales donde Dios te quiere llevar, niveles espirituales de crecimiento. No dejes de chapoletear, ese es el primer nivel. No dejes de ser un niño buscando la presencia de Dios y llenándote de las aguas vivas del gozo del Señor. Permite que las aguas te toquen las rodillas, porque necesitamos orar, humillarnos, clamar a Dios, porque ahí vienen los grandes avivamientos cuando un pueblo clama a Dios. En tercero, permite que Dios le quite las cargas totalmente. No dependas de tu conocimiento ni de tu pensamiento, o no dependas del control que tú quieras tener, donde tú te mantienes en la zona confortable. No, lánzate, porque las aguas salutíferas, las aguas de Dios, te van a llevar a profundidades mayores, donde tú tengas que nadar, sumergirte en su presencia. Y cuando tu iglesia, tu hermano, tu hermana, te sumercas en la presencia de Dios y entres de verdad de lleno en lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti, verás cómo cambia tu entorno, tu familia, tu comunidad, tu iglesia, tus hijos, todo lo que esté alrededor de tuyo va a ser transformado y cambiado. Verás ríos de agua viva, verás árboles frutales, verás pescadores, así dice la visión de Ezequiel, pescadores y redes. Miren, ahí no hay nada, pero así lo veía Ezequiel, porque el poder de Dios es capaz de transformar todas las cosas. Por eso hoy mi exhortación a ti y a mí, a los dos, ¿verdad? A ustedes y a mí en esta noche es, por favor, sumercámonos en su presencia, porque al sumergirnos en su presencia hay sanidad y hay vida. Que Dios le bendiga. Este es Tiempo de Dios en su canal favorito, Vida TV. Que Dios les bendiga. Bendiciones.